Bueno, ahí comenzamos el taller del día de hoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Mois, coordinadora de Impulso Microfinanzas. Y hoy estamos junto con Celeste Sánchez, que es periodista, especialista en economía familiar y creadora de Dinero en Orden. Así que ahí para que la empiecen a seguir en su página. Estamos acá desde Impulso, junto con Silvia, con NASA. Trabajamos en Impulso Microfinanzas, es una ONG que lo que hacemos es brindar talleres y capacitaciones en educación financiera, y también trabajamos todo lo que es microcréditos con la metodología de grupos solidarios. Trabajamos en diferentes barrios, que bueno, no quiero robar mucho tiempo ahora en profundizar y demás, pero también los invito a que nos puedan seguir en las redes, en Instagram, en LinkedIn, Impulso Microfinanzas. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos, te doy la bienvenida a vos, Celeste. Gracias por sumarte a este taller especial, digamos, en el mes del ahorro. Así que bueno, no sé si querés decirnos algo o tenemos ahí preparadas algunas preguntas para ir haciéndote, que nos fueron dejando a medida que la gente se fue anotando, se fue inscribiendo, nos fueron dejando algunas preguntas. Bueno, primero les quiero agradecerte a vos, Vero, por estar acá presentando esta parte, a Silvi, que cuando le escribí, enseguida me dijo, sí, hacemos algo. Yo le dije, che, si puedo aportar algo, cuenten conmigo, y enseguida me dijo que sí, así que muchas gracias. La verdad que son espacios que disfruto muchísimo, porque sé que a veces cuesta encontrar lugares en los que uno pueda hacer consultas o decir, bueno, mira, tengo esta duda, quiero saber algo, ¿quién me puede dar una mano? O por lo menos escuchar algunos conceptos y después que cada uno vea qué es lo que se puede llevar. Me encuentran, después igual si quieren lo reiteramos al final, pero me encuentran en Instagram como @dineroenorden. Sé que después pueden surgir dudas, consultas que capaz que en este momento no se les ocurren, y sí en unos días me mandan un mensaje por ahí, obviamente me preguntan lo que necesiten, y bueno, ahí van a encontrar también un montón de contenido creado desde mi experiencia, desde haber tenido yo misma muchos problemas con las tarjetas de crédito, con deudas muy, muy altas hace muchos años, en el año 2014, y bueno, a partir de todo lo que aprendí en ese momento para poder mejorar la situación económica de mi familia, decidí que toda esa información yo quería compartirla en todos los espacios que pudiera, así como estoy charlando con ustedes. Es uno de los espacios que más disfruto, porque sé que enriquecen un montón a ustedes y a mí también, obviamente. Así que, bueno, de las preguntas que hicieron, lo que hicimos fue como agrupar dudas que se reiteraban, ¿sí? Porque la pregunta de cómo ahorro creo que fue la que se llevó el primer puesto de todas las consultas. Así que bueno, vamos a ir charlando, si querés, pero vamos viendo las preguntas, y después si alguien tiene alguna consulta, si quieren los pueden dejar en el chat, si les parece. Sí, creo que lo mejor va a ser que todos apaguemos los micrófonos, vamos charlando, si surge alguna duda, alguna consulta, inquietud que nos quieran hacer, dejan la pregunta a través del mensaje escrito. Y después al finalizar la charla, ahí vamos leyendo algunas preguntas que nos fueron dejando para que no ir interrumpiendo por ahí, que sea un poco más dinámico, ¿sí? Dale, yo ahí estoy poniendo en el chat mi cuenta de Instagram por si quieren consultarme algo después. Perfecto. Es muy fácil, la van a encontrar muy fácil ahí, @dinero. Gracias. Bueno, ahí surgieron muchas preguntas. Obviamente la temática es el ahorro. Nosotros trabajamos también con muchos emprendedores, emprendedoras, y siempre está la misma pregunta. Es como trabajamos, cobramos, ganamos nuestra plata, pero no llegamos a poder ahorrar. Entonces, bueno, surgieron muchas preguntas, y una de ellas es, ¿cuál es la manera más conveniente por ahí de invertir X cantidad de plata, ¿no? Por ejemplo, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 pesos que nos vayan sobrando, que por ahí uno cree que no es mucho, pero ¿qué podemos hacer con esa plata que nos sobra un poquito ahí a fin de mes? Bueno, lo primero que hay que hacer para poder, primero, ahorrar es una decisión que tome cada uno. Siempre digo, ahorrar es un hábito, no un número.
El número puede variar según el mes, según las ventas que tuviste, según el momento del año, si tenés más gastos o menos gastos, probablemente te quede más o menos dinero disponible para ahorrarlo, pero poder ahorrar empieza en proponerse cada uno, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo dentro de las posibilidades que tengo, dentro de los ingresos y los gastos que tengo? ¿Qué puedo hacer para poder empezar a ahorrar algo? ¿Sí? Ya de revisar los gastos y bajar algunos gastos y guardar esa diferencia, ya es empezar a ahorrar. Y no se necesita generar muchos más ingresos al principio, obviamente el que quiere sí, y cuanto más ingresos puedan generar, más ahorros y más rápido van a tener, pero siempre trato de que empiecen el camino por ordenar el dinero que ya tienen, ver en qué lo están gastando, si algo de lo que están gastando pueden cambiarlo, pueden bajar un gasto, pueden eliminarlo. Y lo que es muy importante, dos cosas que son muy importantes es, primero, lo que crean que van a poder ahorrar, separarlo en el momento en el que tienen ese dinero, no esperar a que sobre. ¿Sí? Porque si esperamos a que sobre, lo más probable es que no sobre, porque se gastó en otra cosa necesaria o no, pero se gastó en otra cosa. Entonces, lo primero es separar ese dinero, si pueden, quienes tienen también un trabajo en relación de dependencia, en el momento que cobran, pueden separar una parte, quienes emprenden pueden separar un porcentaje que quieran y que sepan que van a poder guardar de cada venta, por ejemplo, o pueden ponerse un objetivo por semana o por mes y decir, bueno, voy separando esa plata hasta cubrir ese objetivo. Eso por un lado, separar la plata en el momento que uno la tiene. Y por otro lado, otra cosa que ayuda mucho a ahorrar prácticamente sin darse cuenta es que en el momento en el que dejaron de hacer un gasto, esa plata la separan para ahorrarla, ¿sí? Por ejemplo, pasé por un lugar en el que vi X cosa que me quería comprar, pero dije, no, ¿sabes qué? No tendría que gastar en esto, prefiero guardarme la plata. En el momento que yo seguí de largo, efectivamente me guardo la plata, porque si no se va a ir en otra cosa y en realidad quizás estaba en ese momento disponible para ahorrarla. Lo que pasa es que después se gastó en otra cosa, repito, necesaria o innecesaria, puede ser cualquiera para un lado o para el otro, pero lo más normal es que uno termine gastando esa plata y que diga, al final no se nota el esfuerzo que hice por no gastar o no consumir esto o no pagarlo, porque la plata no la vi. Entonces, en el momento que yo evito ese gasto, separo esa plata y de a poquito, todos los días, todas las semanas, todos los meses, voy a ir guardando algo que si quiero, lo ideal sería que pudiera tenerlo invertido en una billetera virtual, por ejemplo, en una reserva de una billetera virtual, cualquier cuenta remunerada. A veces no es solamente, el ahorro no es solamente la ganancia que te da esa plata invertida, sino el hecho de no gastarlo y que esa plata se empiece a quedar con uno, que es plata que ya tenemos, solo que direccionada para otro lado y dándole un poco de relevancia también y de prioridad al ahorro. Bien, buenísimo. ¿Y de qué manera podemos registrar nosotros los gastos que vamos haciendo? Porque recién nos decías, bueno, nosotros tenemos nuestra plata, nuestro dinero, tenemos que hacer compras y esto que decís, bueno, a veces esto no es algo de primera necesidad o algo que necesito hoy, entonces lo separo y lo guardo. Pero ¿de qué manera o con qué herramienta podemos ir registrando los gastos para tener un control de los mismos? Mira, el soporte es lo menos importante, ¿sí? O sea, el soporte es lo que a cada uno le resulta cómodo. Yo particularmente soy más del papel y lápiz, porque el papel y lápiz no falla, porque está comprobado incluso científicamente que se activan otras zonas del cerebro que hacen que uno pueda fijar mejor la información y tome más conciencia de eso que está notando que si lo tipeas, digamos. Entonces, bueno, desde ese lado es importante también, pero lo importante es registrar esos gastos. Acá, de todas las personas que están del otro lado, quienes quieran ponerlo en el chat por sí o por no, registran ahora los gastos, los de su casa y los de su negocio, idealmente separados, pero bueno, pongamos que vamos a la primera pregunta fácil, que sería, ¿registran los gastos sí o no? Como para que veamos si ya lo están haciendo, de qué forma, y si no lo están haciendo, cómo podrían
empezar. Bien, ahí dicen que sí, Fernando también dice que sí. A ver, ahí vamos a ir viendo. Bien, 3 de 3 diciendo que sí, 4 es un montón. Para las respuestas que recibo habitualmente es un montón. No los domésticos, dice Marcela. Bueno, ahora Alejandra dice que no, ahí ya se están empatando. Sí, dice Laura. Bien, todavía tenemos más sí que no. Porque pienso, ¿no? ¿A quién no le pasa de decir llego a fin de mes y no sé en qué se me fue la plata? Exacto. ¿No? ¿En qué se me fue la plata? Digo, si uno no lo registra y no anota, ahí es donde decís, no sé en qué se me fue la plata, pero llegué a fin de mes y no tengo más, pero no sé en qué la gasté. Claro. Bueno, pero yo te voy un paso más allá de eso, que es no solo anotarlo, sino después analizar eso que anotaste. Porque si no, partamos de la base de que anotar los gastos es un embole. Yo siempre lo aclaro, yo lo sé, es aburridísimo, nadie lo quiere hacer. Ahora, si vos a eso le sumás que después no haces nada con esa información, lo hiciste un mes y medio, y mucho más no, porque vos decís, ¿para qué estoy poniendo tiempo en esto si no estoy viendo ningún beneficio? Entonces, el beneficio justamente de registrar esos gastos es analizarlos y después poder tomar decisiones con esa información que yo analicé. Lo ideal sería que anotaran por separado los gastos de su casa, de los gastos domésticos, como decía Marcela, y los gastos del negocio o del emprendimiento aparte. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que no estuvieran mezclados y que no saliera todo del mismo lugar. Lo que pasa es que ahí ya es como que estamos abriendo otra puerta que tendría que quedar pendiente para otra charla si no nos salimos del tema del ahorro, que es separar los gastos del emprendimiento de los gastos personales o familiares. Pero bueno, eso si quieren, otro día, el año que viene, lo charlamos, no tengo problema, es una parte que ayuda muchísimo. Ahora, anotar los gastos, sobre todo los gastos diarios, esos montos chiquitos de todos los días, ayuda a saber en qué se nos está yendo la plata, como decías vos, Vero, y aparte, qué de todo eso que yo gasté puedo dejar de gastar. O incluso, qué cosas fueron de una sola vez y qué cosas se van a repetir, qué gastos se van a repetir. Por ejemplo, el sábado pasado, mi marido fue con mi hija más grande a un recital en la cancha de River. Mientras, o sea, lo llevamos, nosotros vivimos en zona sur, no nos queda cerca, la verdad, tenemos como 1 hora de viaje, y más cuando hay un evento y cuesta bastante llegar por el tránsito. Entonces, lo llevamos, yo tengo 2 hijas, me fui con la más chiquita a un shopping que está ahí cerca a cenar, a dar una vuelta, qué sé yo. Eso es un gasto extraordinario, digamos, no es algo que hago todos los fines de semana. Claro. Entonces, cuando yo me siento a analizar esos gastos y veo lo que gasté, digo, bueno, este mismo gasto el mes que viene no lo voy a tener. Tendré otros, quizás, o no. Veré si, en caso de que tenga una situación similar, si quiero gastar lo mismo o menos, pero tener esa información registrada lo que me permite es ser consciente de en qué se está yendo la plata y qué de eso puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar, porque digo, mira, me pasó, de hecho, siempre lo cuento y se ríen, me pasó una de las primeras veces que yo empecé a hacer este ejercicio, allá por 2014, cuando empecé a hacer mi propio presupuesto, porque hasta ese momento no lo tenía, no sabía cuánta plata entraba, cuánta plata salía, era un lío. Uno de los primeros gastos que detecté para bajar era lo que gastábamos en helado en el verano. Y es algo de lo que uno puede prescindir completamente. Ahora, si yo decido seguir gastando en eso, siempre les pido lo mismo, disfrútenlo, no lo gasten con culpa, porque gastarlo con culpa tampoco tiene ningún beneficio. Entonces, si lo voy a gastar, lo disfruto, perfecto, tomo todos los helados que quiera. Ahora, si yo decido bajar ese gasto, ahí viene esto que yo les decía de separar esa plata. Porque si yo digo, ay, no voy a comprar helado para no gastar y después no hice nada con esa plata, me quedé sin la plata, sin el helado y la próxima vez lo voy a gastar. Entonces, ahí es como uno empieza a construir esos ahorros en el gasto chiquito de todos los días que yo puedo, si quiero, evitarlo y separar esa plata para decir, bueno, la voy guardando y voy construyendo esos ahorros. No importa el número. Un día separo 2.000 pesos, está bien. Otro día puedo separar 10.000, está perfecto. Otro día no puedo separar nada.
bueno, no importa, al día siguiente veré si puedo guardarlo o no. Entonces, ahí es cuando yo digo, con esta misma plata que yo tengo ahora, probablemente podría tener la posibilidad de ahorrar si yo voy haciendo estos cambios chiquitos en el día a día y digo, bueno, esta plata que no gasté, la voy separando. Y ahí cuando yo empiezo a separar es cuando empiezo a ver el fruto de esas decisiones que voy tomando todos los días. Bien. Cele, y con ese ahorro que sí podemos hacer, haciendo esta tarea que nos estás diciendo, ¿qué podemos hacer con esa plata? Mira, lo primero es guardarla. ¿De qué manera? Guardarla, claro, invertir, comprar mercadería si tengo un emprendimiento, o sea, ¿de qué manera podemos ahorrar? Ahorrar no solamente es poner la plata bajo el colchón. Claro, no. De hecho, es la que menos beneficio te va a traer. O sea, el beneficio que vas a tener va a ser que tenés la plata, que si la necesitas la vas a usar, obviamente. Eso es algo también a tener en cuenta. Cuando uno separa ese dinero que va a ahorrar, en el caso de que vos tengas un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, o decís, bueno, tengo la posibilidad porque, no sé, soy jubilada y tengo un emprendimiento y tengo la posibilidad de separar algo, bueno, en el momento que vos separás esa plata, que es algo que muchas veces me dicen también, pero no sé si después lo voy a necesitar. Si lo necesitas, lo usás y ahí ya cumplió su función, que era ayudarte en el momento que lo necesitabas. Porque si no lo separaste al principio, probablemente después lo gastaste en otra cosa y más adelante en el mes, cuando lo necesitas, tampoco lo tenés. Entonces, es importante eso. ¿Cómo lo van a guardar? Lo ideal es hacerlo en una cuenta remunerada, que son cualquier billetera virtual, hay muchas ahora, cualquier billetera virtual funciona como cuenta remunerada, que les va a dar una pequeña ganancia todos los días, pequeña o grande, depende del número que tienen guardado, obviamente. Se pueden ayudar en el caso de que usen Mercado Pago, que es como más o menos la más conocida o la más usada. Existen las reservas dentro de Mercado Pago. Para Naranja X, por ejemplo, se llaman frascos, que son las dos que ofrecen esa parte que funciona muy similar. Entonces ahí lo que pueden hacer es decir, bueno, de estos ahorros, ¿para qué los voy a usar? Yo los voy separando, como en diferentes frascos justamente, o en diferentes sobres, en diferentes lugares, y digo, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar para reponer mercadería? ¿Cuánto tengo que ahorrar para un arreglo que quiero hacer en mi casa? ¿Cuánto tengo que ahorrar porque me quiero comprar, no sé, una máquina de coser nueva? Todo eso con disciplina y con orden se puede ir logrando, te puede llevar más o menos tiempo, obviamente. Eso no hay tiempos que estén bien ni mal, depende del dinero que tenga disponible cada uno. Entonces, al principio, ayudarse así, con las billeteras virtuales, las que pueden separar la plata, la van separando, y si no, la dejan directamente el saldo invertido, y ahí van haciendo un fondo. Hay que tener autocontrol, obviamente, para no usar la plata fuera de lo que uno tiene planificado, excepto que la necesites. Si la necesitas, obviamente la vas a usar y después cuando puedas lo repones y de nuevo estaría cumpliendo ya una función que es servirte esa plata para cuando tengas una necesidad. Y después, para quienes quieren ir un poquito más allá, existen dentro de todos los bancos algo que se llama fondos comunes de inversión, que la diferencia, eso también, o sea, nos llevaría como una clase entera a aprender sobre los fondos comunes de inversión, pero yo se los menciono para que ustedes lo puedan buscar después en sus bancos, quienes están bancarizados. Es una opción que permite decirle al banco, bueno, mira, yo, Celeste, tengo esta cantidad de plata que la quiero tener invertida, pero yo no quiero aprender sobre acciones, no tengo tiempo, no tengo ganas, no quiero aprender sobre obligaciones negociables, no quiero comprar CDRs, no me interesa eso, quiero ir a la opción más simple de todas. Bueno, esos son los fondos comunes de inversión, que lo que hacen es que el banco invierte, digamos, simplificándolo mucho, obviamente, invierte a nombre tuyo una cantidad de plata que vos le decís, y cuando vos querés tu plata de vuelta, le decís al banco, rescatás esa plata y listo, ¿sí? Dentro de los fondos comunes de inversión hay dos grandes grupos, que son los de bajo riesgo, que te dan ganancia más rápido, pero la ganancia es mucho menor, porque no tienen riesgo justamente, y los de alto riesgo, que son los que te dan ganancia mucho más grande, pero en general te lleva más tiempo llegar a esa ganancia y también van fluctuando mucho según cómo se van moviendo, sobre todo las acciones.
Entonces, todos podemos tener fondos comunes de inversión. Cualquier usuario que tenga una cuenta bancaria puede tener fondos comunes de inversión. La cantidad de fondos dependen de cada banco, ¿sí? Hay bancos que ofrecen 15 y hay bancos que ofrecen 4 o 5 nada más, pero todos lo tienen. Y ahí voy con la pregunta de Lorena, que justo viene al caso, si serían los plazos fijos. No, un plazo fijo es distinto. Hay algunos fondos comunes de inversión que invierten en plazos fijos, pero la diferencia que tienen los fondos comunes de inversión es que yo puedo tener de vuelta mi plata cuando quiero. Hay que tener en cuenta, obviamente, algunos funcionan dentro del horario bancario, la mayoría, en los fines de semana no. Entonces, si yo quiero mi plata el fin de semana, me tengo que asegurar de rescatarla el jueves o el viernes, si la voy a usar para una feria el fin de semana, porque después del fin de semana no voy a poder rescatar esa plata. Si yo lo hago el sábado, me la van a acreditar el lunes. Y el plazo fijo, la diferencia que tiene es que inmoviliza, digamos, mi plata durante 30, 60, 90 días, el plazo que yo le dé. En cambio, en los fondos comunes de inversión, yo puedo volver a tener mi plata cuando quiero. Algunos tienen, bueno, además de esto que les decía, que funcionan en horario bancario, según el tipo de fondo, el tiempo, o sea, el plazo de rescate, que es el tiempo que demora el banco en acreditarte la plata, puede ser de hasta 48 horas hábiles, ¿sí? Entonces, para la organización hay que tener en cuenta eso, porque si yo sé que voy a necesitar esa plata un día determinado porque me voy a ir a comprar la máquina de coser que les decía y fui guardando la plata y me fue dando mi ganancia y todo, bueno, tengo que saber qué día voy a hacer esa compra para tener esa plata con anticipación, ¿sí? ¿Se entiende? Así lo explico muy, muy rápido porque si no se... Sí. Me quedo todo el resto de la charla, si no, hablándoles de eso, pero bueno, la verdad que son herramientas muy útiles que mucha gente no sabe que existen, o les da miedo, y son una herramienta de ahorro buenísima, porque más allá del riesgo que tienen, porque al ser dinero que se invierte en acciones, las acciones suben o bajan, acciones y otros instrumentos también, ¿no? Pero como suben y bajan, la ganancia que yo tengo va a ser más grande o más chica según el momento del mercado, digamos, ¿sí? Pero fuera de eso, al ser un instrumento bancario, tengo la seguridad del banco, ¿sí? Siempre, siempre, siempre tengan en cuenta, y esto es muy, muy importante aclararlo, siempre tengan en cuenta la seguridad. Son seguras, sí, son seguros. Lo que va a pasar es que, según el tipo de fondo, va a subir o va a bajar el capital invertido y la ganancia y todo. Esos son los de alto riesgo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es por el funcionamiento propio del fondo, no es porque el banco te está quitando la plata ni porque nada. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando a ustedes les ofrezcan para sus ahorros alguna opción de hacerlos crecer mucho y muy rápido, Dudemos. desconfíen, duden, exactamente. No existe ninguna inversión que te dé mucha ganancia en muy poco tiempo. O sea, eso que te dicen, mira, vos dame esta plata que yo la pongo a trabajar y el mes que viene te la devuelvo y te doy un 20% de ganancia, no existe eso. No existe. Y muchas veces pasa, y lamentablemente cada tanto salen en las noticias ese tipo de casos, de gente que es víctima de una estafa que le llegó a través de un conocido, pero que no es que tu conocido te está estafando, a tu conocido también lo estafaron. Entonces, muchas veces pasa eso, llegan este tipo de opciones que son muy, muy tentadoras porque parecen un buen negocio, entonces vos no desconfías porque viene de alguien conocido tuyo, de alguien que vos tenés plena confianza. Y no es que esa persona te está haciendo algo malo, al contrario, a esa persona también la están estafando sin que lo sepa. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta y hay que recalcarlo muchísimo y forma parte de la educación financiera que todos tenemos que tener, porque no existe eso de mucha ganancia muy, muy rápido. Si pasa así, mínimo duden, como dijiste vos, Vero, y averigüen mucho más. ¿Sí? Bien. Gracias. Ahora, o sea, siguiendo en la misma línea, pero cambiando un poquito,
nos viene pasando a veces el uso de la tarjeta de crédito, que Sí. empezamos a usar las tarjetas de crédito en un pago, en 2, en 3, en 6, y después cuando nos queremos dar cuenta, tenemos un saldo a pagar que no llegamos a Altísimo, cubrirlo. claro. Y entonces por ahí empezamos con, o pagamos el mínimo, o pagamos un poco más del mínimo, pero no llegamos a pagar el total, y al mes siguiente tenemos esa diferencia que no pagamos, más los nuevos consumos. Digo, ¿cómo podemos, para aquellas personas que hoy se encuentran con, digamos, con la tarjeta de crédito, con un gasto importante, que se les está complicando poder pagarla y que sin embargo, bueno, nada, las tenemos que usar? Claro. Bueno, si hay ahorros, que los ahorros vayan a eso, ¿sí? Bien. No tiene sentido tener dinero guardado mientras tenemos una deuda que nos está generando intereses diarios, ¿sí? Cada peso que nosotros dejamos de pagar en el resumen de la tarjeta de crédito nos genera intereses todos los días hasta que nos ponemos al día. Y lo que hace que suba mucho más es que a medida que van pasando los meses y se van acumulando los resúmenes que no se pagaron por completo, se suman intereses, más intereses, y terminas pagando intereses sobre los intereses de los intereses, porque se hace un número que pasa al resumen siguiente. Y dentro de ese número estaban los gastos administrativos, estaban los recargos, los intereses, los consumos, obviamente también, cuotas, es como todo un gran paquete. Todo lo que yo dejé de pagar este mes pasa al mes siguiente con sus correspondientes intereses. Entonces, cuanto antes ustedes puedan empezar a resolver esa situación, mejor. Resolver no siempre es ir a pagar, pero por lo menos ir al banco o llamar a la tarjeta de crédito o llamar al banco, mostrar voluntad de pago, decir, bueno, mira, esto es lo que yo puedo pagar. También depende mucho de cada banco cómo se maneja, ¿sí? No todos los bancos se manejan de la misma manera. Entonces, porque lo voy viendo por los comentarios que me dejan, sobre todo, que me dicen, el otro día una chica en TikTok o una mujer me decía que había hecho una refinanciación de la tarjeta y que le estaban cobrando eso mismo, pero con más intereses. O sea, además de los intereses que ya le habían puesto en la refinanciación, le estaban cobrando de más. Entonces, bueno, ahí obviamente uno tiene que ir al banco, averiguar, pero cuanto antes empiezan a pensar en resolver esa situación, menos intereses van a pagar. La deuda no se va a ir a ningún lado. No es que por dejar pasar el tiempo, muchas veces te dicen, no, pero sí pasan 5 años, la deuda prescribe. Sí, es verdad, pero hay condiciones en el medio para que esa deuda prescriba, porque si tuviste una notificación fehaciente de parte de la tarjeta o del banco o de un estudio jurídico que lo represente o algo así, esos plazos se extienden. Y más allá de eso, vivir con ese peso durante 5 años es tremendo. No. Te llaman por teléfono, te llaman a tu trabajo, llaman a tus familiares. Es tremendo. No vale la paz mental, no vale ningún monto que uno tenga que pagar. La paz mental es más importante. El ¿Y de tema qué es, manera sí, nos podemos ordenar ujú, para aquellas personas que tienen una deuda con la tarjeta de crédito y por ahí tiene otra deuda porque habían sacado un crédito en alguna institución o porque le debe a algún familiar? Entonces, cuando nos queremos dar cuenta, no tenemos una sola deuda, tenemos claro, son varias de varias. distintos montos. Claro, Alguna puede claro. ser un monto más alto y por ahí tenemos otras deudas que son más chicas. Bueno, ¿cómo podemos ordenar todas esas deudas para poder salir adelante? Bueno, lo primero es hacer un listado de todo, ¿sí? Un listado de todas las deudas. Cuesta mucho porque a veces uno no quiere tomar dimensión de esa situación, pero les digo lo que les dije antes, las deudas, las anotemos o no las anotemos, no se van a ir a ningún lado. Están ahí. No, nos van a perseguir el tiempo que sea. Entonces, cuanto antes empezamos a tomar acción, mejor, porque menos vamos a pagar. Entonces, lo primero es hacer ese listado de todas las deudas. Después, si pudiste ahorrar algo y esos ahorros te sirven para saldar, aunque sea una parte, anda con eso. Aunque al principio te quedes sin ahorros, te va a salir más barato que los intereses que te está cobrando la tarjeta. ¿Sí? Bien. Si tenés la posibilidad de que alguien te preste la plata, un amigo, un familiar, alguien que te preste la plata,
sea en pesos o en dólares, pero que normalmente un amigo no te va a cobrar intereses sobre esa plata que te está prestando, como mucho, si te presta dólares, vos tendrás que devolverle dólares, y si cambia el precio, bueno, es la regla, digamos. Pero bueno, esa sería como la primera opción. Otra opción es tratar de refinanciarlo a través de la tarjeta de crédito. Entonces, pasas a pagar una cantidad de cuotas X por todos los montos que estás debiendo, más los intereses que corresponden, que son altísimos. Y tercera opción, si ya no hay ninguna posibilidad de eso, sobre todo para las tarjetas, pero si son préstamos bancarios también, es el banco te puede ofrecer refinanciar toda la deuda que vos tengas con el banco por una tasa que también es muy alta, por unos cuantos años, capaz que son 2 años, 3 años, 5, depende del arreglo que uno haga con el banco, y en ese caso lo que pasa es que se te inhabilita todos los productos que vos tenías con ese mismo banco, ¿sí? Y aparte de eso, como los sistemas de los bancos se conectan unos con otros, no es que si vos le debes un montón de plata al banco Galicia, vas a ir al Banco Provincia, porque el Banco Provincia va a ver la plata que vos le estás debiendo a Galicia y te va a decir, no, según los ingresos que usted me puede demostrar, más toda esta deuda que tiene, no tengo posibilidad de prestarle plata porque nadie me asegura que me la va a poder devolver. Entonces, ahí es donde se va haciendo, cuanto más tiempo pasa y más se debe, más se van achicando las opciones para pagar. Por eso es importante esto que les decía de cuanto antes empezar a ver cómo solucionarlo. Algo que ayuda también es, más allá de que matemáticamente lo que conviene es empezar a pagar las deudas que tienen mayores intereses, que son las tarjetas de crédito en general, ahí es donde hay que atacar primero. A la par de eso, otra cosa que también ayuda es, como vos decías, esas deudas más chiquitas que uno va cancelando y como que te van motivando porque vos decís, bueno, esto me lo pude sacar de encima. Y si un mes tuve la plata para pagar esto, bueno, el mes que viene puedo ver si tengo esa misma plata y un poquito más para saldar alguna otra cosa, ¿sí? Bien. Pero para poder llegar a todo eso tengo que saber cuánto debo y a quién. Genial, buenísimo. Ahora, ¿de qué manera o con qué herramienta podemos, digamos, ahorrar para un objetivo específico que nos planteamos en un mediano o largo plazo? Digamos, ¿no? Se me viene el cumple de 15 de mi hija, o me quiero ir de vacaciones, y yo sé que voy a necesitar dentro de una cantidad de tiempo una cantidad de dinero determinado. ¿De qué manera nos podemos organizar para poder llegar a cumplir con ese objetivo? Bien. Bueno, vamos, yo te doy primero el ejemplo, o sea, tomo primero tu ejemplo y después si quieren vayan poniendo ahí en el chat algún otro objetivo que alguno de ustedes tenga de este tipo que dice Verónica, de algo más a largo plazo o mediano plazo. Pero bueno, más o menos todo el camino empieza de la misma manera, que es viendo de dónde va a salir la plata para generar esos ingresos, cuándo la voy a necesitar y cuál es la mejor manera para guardar esa plata. Lo que vos decías del cumpleaños de 15. El cumpleaños de 15, ¿me conviene empezar a guardar la plata ahora? ¿O me conviene ya reservar el salón para asegurarme el precio y lo que yo pueda guardar, en lugar de ahorrarlo, voy haciendo pagos al salón? Porque puede ser que yo esté ahorrando y mientras yo estoy ahorrando, el precio va subiendo. Tal cual. Entonces, por eso depende mucho de ¿Cuál es el objetivo? el objetivo específico que cada uno tiene. Por ejemplo, vos querés ir de viaje, te vas a ir a un lugar donde te vas a llevar dólares y bueno, lo que más te conviene es empezar a guardar dólares. Lo que puedas, vas y compras dólares y vas haciendo un fondo que vos sabés que te vas a llevar. Después, en ese momento, según, porque no sabemos cuándo va a ser y tampoco sabemos qué va a convenir en ese momento, ahí ves si te conviene llevarte el dólar billete, si te conviene guardarte los dólares billete y después cuando pagar todo con tarjeta y cuando volvés vendes los dólares o usas los dólares para pagar la tarjeta. Eso hay que verlo en ese momento. Pero vos sabés que para ese objetivo vas a necesitar dólares. Ahora, para el cumpleaños de 15, quizás lo que más me conviene no es comprar dólares, sino congelar el precio ahora. Entonces,
por eso depende mucho de cuál es el objetivo que uno tiene. Lo primero es empezar a guardar esa plata y a medida que vamos guardando esa plata y vamos aclarándonos qué es lo que queremos hacer, ahí vemos cuál es la mejor opción para ese ahorro en particular. Ivonne dice, por ejemplo, quisiera ahorrar para comprar un carrito y así poder ir a varios lugares con mi emprendimiento. Perfecto. Gracias, Ivonne. Voy con ese ejemplo que me sirve muy bien para graficarlo. Yo te lo pongo como ejemplo a vos, cada uno después lo adapta a lo que quiera hacer. En el caso de Ivonne, ¿le podemos hacer abrir el micrófono a Ivonne? Sí. Bueno, ¿te animás? ¿Te animás, Ivonne? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Me viene re bien tu ejemplo, así que te voy a ir haciendo un par de preguntas como para ordenarlo y que lo puedan aplicar todos después. Vos, ese carrito, hoy, ¿sabés cuánto te sale? Más o menos me dijeron unos entre 60 y 80 mil pesos. Bien, bueno, vamos a poner 80, el número más alto, después si es menos te sobra plata. Vamos a poner 80 mil pesos. Lo primero que uno tiene que saber es el monto que necesita y cuándo quiere cumplir con ese objetivo. Porque un objetivo que no tiene una fecha, lo más probable es que no llegue nunca. Entonces, ¿sabes que necesitas 80 mil pesos? ¿Cuándo te gustaría tener ese carrito? No me digas mañana porque capaz que no llegamos a mañana. No sé, tendríamos que ver, si cada uno de los que estamos acá hacemos una vaquita y ponemos 3 mil pesos, entre todos llegamos a los 80, ¿eh? Así que cuidado, capaz que podríamos. Bueno, ¿más o menos para cuándo? Más o menos para marzo, abril del año que viene, o sea, no ya. Bien. Esperen un segundo que estoy viendo a mi marido que me dice que estaba cargando la SUBE. Mi marido no se va nunca en colectivo porque los dos trabajamos acá en casa y hoy justo le tocó ir a Capital y no sé, se había ido con la SUBE sin cargar. Yo ya le avisé que estaba acá charlando con ustedes, que no contara conmigo para irlo a buscar. Lo amo un montón, pero estaba charlando acá. No pueden vivir sin nosotras. No, ¿viste? Bueno, entonces, marzo, volvemos. Tenemos diciembre, enero, febrero, marzo. Contemos 4 meses. Esos 4 meses tienen 8 semanas. No, esperen que es muy jueves, hablé mucho esta semana. Son 4 meses, 16 semanas. Ahí está, espérate, porque yo lo estoy haciendo en el aire, déjame que lo anoto. Dame un segundo. Obviamente mis hijas me sacaron todos los lápices, no vas a encontrar un lápiz. Acá. A ver, entonces, vamos a ir sacando la cuenta. Perfecto. Tenemos entonces, dijimos 16 semanas. 80 mil pesos, 16 semanas. Bien. Si alguien me quiere asistir con las cuentas, si no las voy haciendo yo acá, pero esperen, ¿eh? Tenemos 80 mil pesos dividido 16 semanas. Son 5 mil pesos por semana. ¿Bien? 5 mil por semana. Bien. Si a esos 5 mil pesos por semana yo los quiero dividir más todavía, son 1.000 pesos de lunes a viernes, sin contar que vos puedas tener esa plata guardada y que te vaya generando una pequeña ganancia. No es que de un día para el otro vas a juntar los 80 mil pesos, pero sí, bueno, puede ser una pequeña ganancia que vos decís, bueno, después me sirve para decorar el carrito, no sé. Entonces, de 80 mil pesos, que era un número que puede parecer enorme, logramos reducirlo a 1.000 por día. Que capaz que también parece un montón, pero no necesariamente tienen que ser 1.000 por día. Quedémonos con los 5.000 por semana. Entonces, ¿de qué forma, de todo lo que vos haces, podés llegar a guardar 5.000 pesos por semana? ¿Sí? Guardando vueltos, por ejemplo. Separando de cada una de las ventas, ¿qué vendés vos con tu emprendimiento? Vendo lo que es artículo de limpieza y todo lo que es cosmética y perfume. Bien. Y de algo que a vos que se te venga ahora a la mente, ¿qué podrías vender que te deje 5.000 pesos de ganancia? No que lo vendas por 5.000 pesos, sino algo que vos digas, bueno, yo sé que vendo esto, este artículo,
y gano 5.000 pesos. Y sería, más o menos, sería la ganancia de 2 bolsones de papel Ujú. por semana. Por semana. Bien, bueno, ese pasó a ser tu objetivo por las próximas 16 semanas. Que cada vez que vos vendas un bolsón de papel, en lugar de usar esa plata, la separes para ese carrito. Ajá. ¿Sí? Ujú. Esa es la forma más fácil de entender cómo pasar de un número grande, que capaz que si yo te digo 80.000 pesos, quizás a vos te parece un montón ahora. Y vos me decís, no sé de dónde voy a sacar 80.000 pesos. Y los 80.000 pesos salen de 2 bolsones de papel higiénico por semana. ¿Quiénes necesitan esos bolsones de papel higiénico? ¿A quiénes vos se los podrías vender y sabés que te los van a comprar? No sé, una escuela, por ejemplo, te puede llegar a comprar, una oficina, algo, o sea, estoy pensando en algo que te pueda comprar cantidad, porque no sé cuántos rollos vienen en un bolsón, ¿cuántos son? Son 30, 24 o 30 según la cantidad de los metros. Ok, bueno, suponete 30. Yo, Celeste, te compro 30 rollos de papel higiénico y no te voy a estar comprando uno por semana porque no consumo 30 rollos de papel higiénico en mi familia por semana. Entonces, si vos vas buscando lugares donde vos sabés que te pueden comprar cantidad, o sea, un bolsón, por ejemplo, o 2 bolsones, bueno, vos sabés que esa venta en particular o ese producto en particular puede ser el que a vos te ayude a llegar a ese carrito. ¿Sí? Sí. ¿Está bien o te parece un delirio total? Decímelo con sinceridad, No. ¿eh? Me parece bien. Bien. Bueno, A ver, después... esto, por ejemplo, un poco lo vemos nosotros desde Impulso, cuando Sí. vamos a los barrios y nosotros trabajamos con la metodología, como decía al principio, de grupos solidarios, que en la cotidianidad le decimos los banquitos. Hacemos este tipo también de trabajo y de ejercicio, ¿no? Claro. De hacer un plan de ahorro. Nosotros lo tenemos en una libreta que le entregamos a cada emprendedor para Bien. que pueda ir haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, Claro. tenemos un plan de ahorro donde podemos plantear objetivos a corto, mediano o largo plazo para que hagamos ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, en este caso necesitamos un carrito, para qué periodo lo quiero tener, saber y averiguar cuál es el costo y ahí ver cuánto necesitamos ahorrar por mes para que cuando llegue esa fecha a la cual yo quiero cumplir con mi objetivo, tener el dinero disponible. Más o menos quería llegar a esto, ¿no? Bien. Es que esa es la mejor forma de lograrlo. Te puede llevar más o menos tiempo, te puede surgir algo en el camino y quisiste cambiar de objetivo, es válido, obviamente también, pero siempre hay que ir a la división de eso grande que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si yo solo me quedo con el número grande, lo más probable es que el número grande me parezca demasiado al principio, y es lo más normal. En cambio, si yo agarro ese número grande y lo divido en montos más chiquitos, ahí veo que es mucho más accesible, mucho más probable que pase que si yo me quedo solo con el número grande y lo veo como algo súper lejano. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, alguien más a ver, espera, Lorena dice, ¿qué opinas de invertir en productos, servicios, por ejemplo, tener inflables o juegos de living para alquiler en eventos, pensando en algo que trabaje para nosotros? Me parece perfecto, Lorena, me parece una idea buenísima. Está bueno eso de que lo que nosotros hacemos no dependa de estar nosotros todo el tiempo, porque el tiempo de cada uno es limitado y cuantas más opciones tengamos, mejor. ¿Sí? Obviamente uno tiene que saber que tiene el mercado necesario para poder alquilar los inflables, por ejemplo, o los juegos de living, que vas a tener el transporte, que los costos están bien sacados, obviamente todo lo que seguramente ustedes ya deben ir viendo también, pero es una buena opción. Sí. Bien. Bueno, ahí fuimos hablando un poco. Nos quedan 10 minutos nada más. Del ahorro, de las tarjetas de crédito, de las deudas, de un plan de ahorro. No sé si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta a Celeste y escribirlas, o por ahí también podemos habilitar a que puedan desactivar el silencio y hacer alguna pregunta. Sí.
A ver si alguien se anima. Bueno, mientras alguien se anima, sí. yo voy a sacar una foto porque después nunca tengo nada para mostrar, yo nunca estuve en ningún lado. Esta semana me propuse hice muchas cosas esta semana y no tengo fotos de todo, entonces quiero ir teniendo. Esperen, ¿eh? A ver ahí. Igual vayan pensando quién más, que si quieren que hagamos esto como hicimos recién con Ivonne, con alguien más. A ver ahí. Y vamos a sacar así también por las dudas. Y... Ah, sí, perfecto. Listo. Ahora ya tengo una... Echamos así cuánto es lo que tienen que ahorrar, bueno. si se animan. ¿No? No, no hay, bueno. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta de las que habíamos pensado. Si quedó alguna pensado. Pregunta, si quedó alguna duda, bueno, tranquilamente nos pueden escribir en las redes, tanto a Impulso como Dinero en Orden, ahí le escriben a Celes y le mandan mensajitos, y bueno, a través de esos medios vamos a ir respondiendo si después se nos ocurre preguntar algo o no nos animamos ahora. Bien, buenísimo, buenísimo. Sí, yo siempre aclaro, muchas veces pasa que las dudas van surgiendo después. Después que uno queda recalculando y pensando en lo que escuchamos. Claro, es como que después, bueno, como que decanta la información y en algún momento vos decís, uy, pero le hubiera preguntado tal cosa que se me ocurrió ahora. Bueno, cuando se les ocurre eso, me lo preguntan después, me mandan un mensaje, me mandan un audio. Siempre aclaro, no doy mi número de teléfono porque cuelgo mucho con WhatsApp. Con Instagram estoy mucho más al día. De hecho, Silvi puede dar fe que te contesto en el momento o te contesto a los 2 días, 2 horas o 2 días. No le sigo mucho el ritmo. A Instagram sí, nunca tengo mensajes sin leer en Instagram y voy contestando todo. Así que bueno, después me pueden consultar lo que necesiten también. La idea de poder estar hoy acá charlando con ustedes será que, que se llevaran cosas que puedan aplicar. A mí siempre me gusta cada vez que doy una clase, una charla, un episodio del podcast, lo que sea, siempre me gusta que la persona que está del otro lado se lleve algo para aplicar, para hacer, para decir, che, mira, estuve 1 hora escuchando a esta chica hablando, pero saqué esto en claro, me llevo algo. ¿Sí? Bueno, ahí Laura se animó, nos hace una pregunta. Laura, ¿qué dice? ¿Cómo haces si trabajas en tu casa para dividir los gastos, ¿no? A veces nos pasa que los emprendimientos que, por ejemplo, se dedican a hacer comida y vender, bueno, utilizo el gas, que es mío, personal, lo uso para mi casa, para cocinar para mis hijos, tomar mate, y el gas que utilizo para cocinar y vender. Exacto. Por ejemplo. Sí, eso es muy normal que pase, es muy normal. Ahí uno lo que tiene que hacer es, lo que pasa es que a veces al principio es medio complicado, porque en general uno dice, no puedo cobrar tanto, pero lo ideal sería que uno tuviera contemplado dentro de sus costos, en este caso el gas, en el ejemplo que vos ponés, como si yo tuviera que pagar, por ejemplo, la mitad del gas es la mitad de la cuenta es de mi casa y la mitad de la cuenta es de mi negocio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quizás en el momento yo no es que de cada torta que vendí o de cada kilo de pan separé una partecita para la cuenta del gas, pero por lo menos sé que está calculado, está contemplado dentro del precio que yo tengo sacado. La mejor forma de pensarlo, Laura, es, no sé, ¿querés contarme ahí, ponerme en un mensaje qué es lo que haces? Mi taller Marcela dice, hago arreglos de prendas. ¿Cómo calculo los gastos de luz? No, en ese caso es muy difícil calcular exacto cuánto corresponde a tu negocio. La mejor forma de hacerlo es empezar dividiendo mitad y mitad, por ejemplo. Si vos tenés que pagar 50.000 pesos de luz, 25 se deberían pagar con plata de tu presupuesto familiar y 25.000 con plata de tu emprendimiento, ¿sí? Pero bueno, ahí ya nos vamos como a otra parte que es más difícil de explicar así en un rato, pero lo podemos ver en otro momento si quieren. Laura dice, tejidos en telar y economía circular. Bueno,
pensá lo siguiente, si vos tuvieras que el mismo trabajo que haces en tu casa, hacerlo en un taller y alquilar un espacio desde un local, un showroom, un garage, no sé, depende de lo que cada uno tenga en mente. Pero si vos esa misma actividad que haces no funcionara en tu casa, sino que tuvieras que hacerla en otro lado, ¿cuáles son los gastos? Claro, ¿cuáles son los gastos y cuánto pagarías? ¿Cuánto pagarías de alquiler? ¿Cuánto pagarías de luz, de gas, de seguros, de llegar hasta ese lugar? Todas esas cosas. Que no quiere decir que todo en este momento se lo vas a poner a tus precios, porque justamente si funciona en tu casa y vos no tenés todos esos gastos, eso puede hacer que tus precios sean mucho más competitivos. Entonces, tampoco es que se los vas a sumar al principio a todo. Pero sí es un buen punto para tener en cuenta, porque después pasa que muchas veces muchos negocios crecen, necesitan sacarlos de la casa porque ya andan pateando cosas del emprendimiento en el living, en la cocina, en el lavadero y adentro de la ducha, y cuando se quieren llevar ese emprendimiento a otro lado, se encuentran con que hay un montón de gastos que no tenían calculados. Claro, y si no los tenías en cuenta, después te va a costar mucho más metérselos a tu precio. Entonces, es algo para tener en cuenta desde ahora, idealmente desde el principio, pero si no, desde ahora. Bien. Martín, con un emprendimiento de cocina y necesito comprar electrodomésticos para cocinar. ¿Me conviene comprarlos con cuotas o todo de una? Teniendo en cuenta ahora, noviembre de 2025. Todo depende, Martín, si las cuotas las vas a poder pagar todo el tiempo que duren esas cuotas. Las cuotas sin interés, si vos no las podés pagar después porque se te complica pagar el resumen de la tarjeta, son carísimas. Entonces, a veces, en ese caso, lo que conviene es hacer medio como una combinación de decir, bueno, lo que puedo lo voy comprando ahora y lo que sea más grande y realmente me lleve mucho tiempo llegar a tener ese dinero ahorrado, ahí sí lo financio. Pero si yo financio un montón de cosas, necesito que ese emprendimiento me genere esa plata para pagar ese montón de cosas durante 6 meses, 9 meses, 12 meses, la cantidad de cuotas que hagas. Porque si después no podés pagar esas cuotas, esos intereses hacen que esos electrodomésticos te salgan carísimos y quizás será mejor pagarlos ahora en efectivo, o con débito, o con una transferencia. Entonces, hay que pensarlo desde ese lado también. Si después voy a poder pagar todas las cuotas o no. Y si no, ir haciendo cuotas de a poco a medida que puedo. ¿Bien? Bien. Bueno, son las 19:55. ¿Hay cosas más claras sobre el ahorro? ¿Más claras que cuando vinieron? Espero que sí, por favor, porque después de ver que estuvieron una hora escuchándome, espero que por lo menos se lleven información que les sirva. Bueno, agradecemos a todos. Hice una borla mientras, miren, porque tenía lanitas acá cortadas que me había dejado mi hija, que había estado haciendo algo en un telar fallido, y se lo desarmamos, lo empezó de vuelta y me dejó todas las lanitas cortadas acá arriba del escritorio. Bueno, te charla y te teje a la vez. ¿Cómo? Te da charla y te sí, necesito ocupar las manos también. Sí. Bueno, Celeste, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que te hayas sumado a esta iniciativa de Impulso. Agradecemos a todos los que se anotaron, a todos los que participaron, así que nada, ahí nos ayudan mucho también siguiendo la cuenta, dando me gusta, siguiendo Dinero en Orden, y bueno, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes de nuevo por haberme convocado, gracias Silvi por toda la paciencia, todo lo que estuvimos charlando en estos días, y bueno, espero que realmente que se lleven cosas, datos útiles para aplicar, y que si tienen alguna duda, obviamente después me pueden consultar lo que necesiten, ¿sí? Aprovecho, paso el último chivo. Dentro de mi web funciona una escuela de finanzas familiares que es gratuita, así que los invito a sumarse si quieren. La encuentran se los voy a dejar acá, miren, a ver, si no después me piden el link, no hay problema, o lo encuentran fácil. Es dineroenorden.com/escuela, ¿sí? Ahí se pueden suscribir si quieren. ¿Lo escribí bien? No, me faltaron los 2 puntos, esperen, por eso no se les marca a ver si lo puedo editar. No lo puedo editar. Bueno, alguien si lo puede borrar, me faltaron los 2 puntos y no pueden cliquear. Esperen, http:// dineroenorden.com/escuela.
Ay, sí, se pintó de azul. Ah, de ahí dice Alejandra, ahí entré. Buenísimo. Buenísimo, chicas y chicos. Bueno. Yo siempre hablo en femenino, pero hay chicos del otro lado también. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Sumado, y lo que necesiten después me avisan, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Besos a todos. Hasta Chau, luego. Chau, chau.